Entonces decíamos que el denominador va a ser que me va a dar los puntos singulares. En las teorías dice que como valores singulares son aquellos para los cuales la derivada da infinito. Bueno, que es lo mismo decir los valores para los cuales la derivada abajo es cero, porque cero, ¿sí? Ustedes saben que un número sobre cero me da infinito, o sea, lo mismo. O sea, vemos abajo para qué valor se anula. Entonces, el numerador me da los puntos estacionarios, o sea, los puntos por los cuales la derivada vale cero. Y el denominador me da los puntos singulares, es decir, los valores para los cuales la derivada vale infinito o no existe, que es lo mismo. Bueno, entonces, la derivada no existe. ¿Para qué valor no existe? Tomamos el denominador y lo igualamos a cero. Resuelvo la ecuación, el 3 está multiplicando, pasa dividiendo, 0 dividido en 3 es 0. Yo acá lo voy a analizar por separado para que lo vean. Porque acá esto no puedo pasar. ¿Cómo saco? Tengo que despejar X. ¿Cómo hago ahí? Bueno, teóricamente esto es denominador, esto es numerador. Ahí está. Ahora, la raíz pasaría como exponente, ¿sí? Y la potencia pasa como raíz. Acá 3. Y acá 2. Y por eso queda 0. ¿Sí? Así como queda. Pero lo que pasa es que acá como es 0 no tiene sentido. Como es 0 es evidente que esto de X va a ser igual a 0. Pero cuando lo hace 0 lo tienen que expresar así y pasar como les digo, ¿no? O sea, lo pasa potencia raíz y la raíz pasa como potencia y la potencia pasa como raíz. Pero como es 0 acá no hace falta hacer tanto estudio. Bueno, ahí está. Esto también pertenece al dominio de la función, por lo cual también es un punto crítico. Esta función tiene entonces dos puntos críticos. Estos son los puntos críticos. Menos un cuarto y 0. Este es el punto estacionario y este es el punto singular. Que es lo que llamamos puntos críticos. ¿Bien? Bueno. Y ahora con los puntos críticos, este sería el paso 1 para hallar los extremos relativos. Ahora vamos a usar el criterio de la primera derivada, que ya lo he borrado, no sé si lo tienen copiado ahí. Voy a copiar cada derivada porque vamos a necesitar. Creo que era así, ¿no? 4x más 1. Y en el denominador era 3x elevado a la 2 tercios. Esa es la función derivada. Vamos a trabajar con la derivada, lógicamente. Entonces, paso 1, encuentro los puntos críticos. Paso 2, lo que vamos a hacer ahora es construir intervalos a partir de estos valores. Acá está el 0 y menos un cuarto debe andar por acá. Por acá, si acá un medio, menos un cuarto debe ser por acá, más o menos. Entonces vamos a armar un intervalo que va a venir desde el menos infinito hasta un cuarto, desde un cuarto a 0 y de 0 a infinito. Vamos a armar intervalos con los puntos críticos. Entonces tenemos un intervalo que va desde menos infinito, viene, ¿verdad? Desde menos infinito hasta un cuarto, menos un cuarto. Y luego tenemos uno que va desde menos un cuarto hasta 0 y desde 0 hasta infinito. Bien. Entonces hemos armado ahí intervalos con esos valores. Lo que vamos a hacer, le vamos a dar
vamos a darle un valor a la primera derivada, le vamos a dar un valor acá, un valor que esté en ese intervalo, en el intervalo que va de menos infinito a menos un cuarto. Por ejemplo, hay muchos valores, tratemos de tomar valores que sean reducidos, que sean, no se compliquen con decimales, en lo posible, si podemos tomar entero, mejor. Vamos a suponer que le demos el valor menos 1, o sea, vamos a calcular f' de 1, de menos 1. Vamos a reemplazar en la primera derivada menos 1. ¿De dónde sale menos 1? Es un valor que está contenido en ese intervalo. ¿Sí? Para este intervalo también hacemos lo mismo. Vamos a reemplazar un valor que esté en ese intervalo. ¿Qué valor puede estar ahí? A ver, entre menos un cuarto y 0, ¿qué número le puedo dar acá? ¿Qué dice usted? ¿Qué se le ocurre ahí? ¿Qué valor le puedo dar ahí? Bueno, lo que pasa es que un cuarto es 0,25, ¿no? Sería un número que esté antes, esté entre 0 y 0,25. Y si no, si por ahí no saben exactamente cuánto es, bueno, tomen un valor central, un valor numérico que esté en la mitad, en el medio, o sea, sería como sacar la mitad de un cuarto. Entonces, dividan con la calculadora, o si lo sacan mentalmente se van a dar cuenta que si dividen un cuarto por 2, le va a dar un octavo. Un octavo es la mitad de un cuarto. Entonces, por acá es un octavo. ¿Ves? Entonces, el valor que le podemos dar acá es un octavo. Entonces, cuando no sepan el valor, hagan eso. Tienen un intervalo, quieren saber qué número está en el medio, en el centro, dividan. Dividan por 2. Bueno, y ya de 0 a infinito tengo 1, 2, 3, tengo infinitos valores para darle. 1. Quiero ver acá, lo tengo acá, cómo lo van expresando ustedes a medida que sacan los... Ah, sí, está bien. Está bien. Quiero ver cómo lo expresan ustedes, porque por ejemplo hay en otras universidades se usan tablas, bueno, no importa la forma en que uno exprese el concepto, la idea, el criterio de la primera derivada siempre es el mismo, es la misma idea, el mismo concepto. Después uno cómo lo quiera expresar, escribir, bueno, eso puede cambiar, puede hacer tabla, pero la idea es que el concepto es la misma, ¿no? El criterio de la primera derivada me dice eso, que si por la izquierda la derivada es positiva y por la derecha es negativa, quiere decir que tengo un máximo relativo ahí, ¿sí? en ese intervalo. Después vemos cómo uno lo expresa, pero eso es lo que estamos analizando acá. Bueno, entonces le hemos asignado acá un valor a la derivada, f', le damos menos 1, y me va a dar... me interesa saber, chicos, el signo. Quiero saber qué signo tiene la primera derivada en este intervalo. Entonces lo que hacemos, le asignamos un valor que esté contenido en ese intervalo, que en este caso puse menos 1, puede ser menos 2, menos 3. Reemplazo y veo qué signo tiene. Yo voy a hacer las cuentas con la calculadora directamente. Entonces, si yo reemplazo en la primera derivada menos 1, ¿qué signo da? ¿Da positivo o da negativo? Bueno, con menos 1 me queda negativo arriba, negativo abajo, me queda positivo. ¿Entienden lo que estamos haciendo, no? Reemplazo el menos 1 acá y acá. Si reemplazo el menos 1 acá, esto multiplica, da negativo, más 1 sigue siendo negativo, y abajo negativo. Entonces, como quedó menos arriba y menos abajo, menos dividido en menos, más. Entonces, la primera derivada en ese intervalo es positiva, o sea que es creciente sería. En el intervalo del menos infinito a menos un cuarto, la función va subiendo, va creciendo. La pendiente de la recta tangente es positivo. Ahora hacemos lo mismo con un octavo. Reemplazo la función. ¿Qué me da? ¿Positiva? Sí, porque al reemplazar un número positivo me va a quedar positivo. Bueno, para este no era el mejor ejemplo,
porque tomado, el ejemplo que tomó de la característica, tomado de ahí era solamente sacar puntos críticos, pero bueno, yo aproveché para sacarlo. Sí. Un octavo sería negativo, pero. A ver. ¿Por qué positivo? Ah, porque es menos un octavo. Bien ahí, bien ahí. Ahora sí. Bien ahí. Eso quería que me dé. Porque si me quedaba todo positivo, lo que me está diciendo que esta función no tiene máximo, no tendría extremo relativo. Si siempre crece o siempre decrece, la función no tiene extremo relativo. Porque esa es la idea de los extremos. Encontré un intervalo donde la función va a crecer y luego va a decrecer, o al revés. Al revés, ¿sí? Bueno, es menos un octavo entonces. Bueno, entonces la negativa arriba. Porque te queda. Porque abajo queda negativo. Al ser un solo término, queda negativo. Y abajo y arriba queda positivo. Espera. Entonces, vamos a suponer que esto es negativo. Supongamos que no hubiese dado negativo. Y con 1 me da positivo. Para cerrar el ejercicio, ¿a qué conclusión llegamos? Tenemos, esto me muestra que la derivada por la izquierda, ¿sí? En este intervalo, es positivo, o sea que como que la función va subiendo, ¿sí? Y desde un cuarto a 0 la función comienza a bajar. Entonces ahí tengo un máximo relativo, ¿sí? ¿En dónde? Acá. Acá se produce el máximo relativo. En el valor este que me aparece acá. Ahí. Siempre en ese cambio, ¿no? En ese cambio de la derivada, de la primera derivada. En x igual a menos un cuarto, ¿sí? Fíjense que ese valor siempre tiene que estar en el dominio de la función, ¿sí? Esto pertenece al dominio, fíjame si toma la cámara ahí. Tiene que pertenecer al dominio de la función. Entonces, como pertenece al dominio de la función, vamos a decir que tenemos acá un mínimo en la facultad, en la comisión de ustedes, nunca le han abreviado mínimo relativo como con una M y una letra R. El mínimo, ¿no? Algunos hacen esto, miren. No sé si lo vieron o lo dijeron en clase. Ponen así, mínimo relativo. Y el máximo relativo con una M mayúscula, así. No sé si sabía o lo han visto por ahí, pero algunos suelen usar esa notación para simbolizar, para denotar el mínimo relativo. Bueno, entonces x igual a 1 es un mínimo relativo. Vamos a poner abreviado nomás acá porque si no... Ahí está. Lo mismo pasa con... Ahora veamos qué pasa acá. En el intervalo de menos un cuarto a 0 la función es decreciente, ¿sí? Viene bajando, digamos, y cuando llega a 0 la función ahora es positiva, o sea, la primera derivada es positiva, crece la función, o sea, pasa de decrecer a crecer. ¿Dónde se produce ese cambio de la derivada? En 0. Conclusión, en x igual a 0, ponen ahí que pertenece al dominio de la función, entonces tengo un... ¿Qué tengo acá? Es si va a decrecer, este era mayor que 0, este es máximo, ¿no? Porque crece, ¿sí? Es mayor que 0, acá es máximo. Nadie se dio cuenta, este es máximo. Porque crece, la primera derivada es positiva y luego es negativa, entonces este es máximo. Y este es mínimo, porque la derivada en el intervalo de menos un cuarto a 0 es menor que 0, o sea, decrece y después de 0 a infinito crece. Entonces es un máximo. Este es un mínimo. ¿Ahí está? Bueno, ese es el análisis, así lo hacen.
guiando para ver las notaciones que utilizan ustedes en la facultad, en la comisión de ustedes. Esta es la notación que utilizan para simbolizar los máximos y mínimos relativos, ¿sí? Bueno, eso sería, digamos, un estudio, decía, un ejemplo completo de cómo se hace el criterio de la primera derivada, ¿sí? Hallo los puntos críticos y después construyo estos, que algunos lo hacen con tablitas. Estos valores se arman, estos intervalos se arman a partir de los puntos críticos, de los puntos estacionarios, singulares, y después le asigno valores que estén contenidos en ese intervalo. Y de acuerdo a los valores, al signo de las derivadas, yo voy a poder determinar por el criterio de la primera derivada si es un máximo, si ahí donde se produce estos valores, chicos, siempre son posibles extremos relativos. Entonces, si esta función llegara a tener máximo, mínimo relativo o extremos relativos, se van a producir en esos valores, ¿no? Ahí donde hay esos valores numéricos que me aparecen en los extremos. Ahí es donde yo tengo que ver qué pasa por la izquierda, qué pasa por la derecha. Cómo cambia la derivada. Si cambia su derivada, voy a tener extremos relativos. Si no cambia, no pasa nada. Si todo me daba positivo o todo me daba negativo, la función esta no tendría extremos relativos. Bueno, ¿se entendió? Bueno, veamos. No me la hora de comenzar a hacer un problema, pero les quiero contar un poquito de la segunda derivada. Pero voy a tomar, a ver, para que no me demande mucho tiempo, antes de explicar el criterio de la segunda derivada, voy a tomar una función bien sencillita, porque ¿qué pasa con esta derivada? Ahí en las teorías, no sé si han leído en los apuntes, en las teorías, dice que en realidad la parte compleja de este tema suele pasar en esta parte, ¿no? En la parte que demanda más desarrollo es en la derivada, en el tipo de derivada que te puede quedar. Es la única parte compleja, porque lo demás es todo mecánico, se hace lo mismo, ¿sí? Entonces yo, para explicar el criterio de la segunda derivada, voy a tomar una función que sea mucho más fácil que esta, con los fines de poder agilizar un poquito, ¿ah? He tomado una función de acá que... Veamos el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada es exactamente tiene la finalidad de, como al igual que el criterio de la primera derivada, de encontrar los extremos relativos de la función. O sea, para qué valores de x esa función alcanza un valor máximo relativo o un valor mínimo relativo. Cualquiera de los dos criterios que utilicemos tiene la misma finalidad, solamente que son dos caminos distintos. El criterio de la segunda derivada es mucho más simple. ¿Qué me dice? El criterio me va a decir que yo voy a derivar, como se llama la segunda derivada, yo voy a buscar la segunda derivada de la función y voy a reemplazar c. ¿Quién es c? C es un punto crítico. ¿Sí? O sea que tengo que buscar antes, previo a usar este criterio, tengo que buscar antes sí o sí los puntos críticos de la función. Entonces, el punto crítico que tenga la función, y vamos a particularizar en la segunda derivada de la función. Reemplazamos, particularizamos para c. Y esto nos va a devolver supuestamente un valor numérico. Lo que nos interesa es el signo. Si cuando particularizamos, reemplazamos c en la segunda derivada y me da mayor que 0, ¿qué vamos a decir? Que c o f de c, vamos a poner en x igual a c, ¿qué hay? Si da mayor que 0, es al revés, chicos, es al revés, miren, es mínimo. Mínimo relativo. ¿Sí? Si la segunda derivada es mayor que 0, es mínimo relativo.
No se confundan, es al revés. Ahora, si la segunda derivada es negativo, vamos a decir que en x igual a, no sé por qué he puesto 0 acá, en x igual a c, hay un máximo relativo. ¿Sí? Máximo relativo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es siempre al revés de lo que dice ahí. ¿Estamos? Pero como verán, sí o sí, aunque me dice el criterio de la segunda derivada, lógicamente, la primera parte que hacíamos del criterio de la primera derivada la tengo que hacer. O sea, la primera parte que implica ya los puntos críticos, estacionarios, singulares, como le llaman ustedes, lo tengo que hacer sí o sí. Y esos valores obtenidos reemplazar en la segunda derivada. Y ahí es donde yo le decía que a veces no conviene, a veces, depende del ejercicio, no conviene aplicar el criterio de la segunda derivada cuando esa segunda derivada va a resultar compleja. ¿Sí? Si va a ser muy compleja, no conviene en ese caso utilizar el criterio de la segunda derivada. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, puntos críticos. Derivo la función. Paso 1. ¿Cómo queda si derivo? A ver, díctenme usted que ya vuelan con las derivadas. Así queda, ¿verdad? Derivo la función y va a quedar de ese modo. Y ahí tengo entonces la función derivada. A ver. Entonces le vamos a modificar acá, le pusimos un 3 ahí como denominador y vamos a buscar los puntos críticos, que es el primer paso es derivar la función. La derivada de 3x3, esto baja multiplicando y acá este 3 cuando pase multiplicando, o sea, va a quedar 3 sobre 3, después se van los 3 y queda de este modo. Ahí está, esa es la primera derivada. Bien, y ahora voy a buscar los puntos críticos, punto estacionario, busco los valores para los cuales la derivada se anula. ¿Para qué valores la derivada vale 0? Tomo la ecuación igual a 0. Hacemos con la fórmula de Bhaskara, ¿sí? Acá le voy a modificar, acá le voy a poner un 3 positivo también para que así no nos compliquemos con más. Ahí está, se modifica ahí. Bueno, entonces se resuelve la ecuación ahí. Cuando usted igualan a 0 puede quedar cualquier cosa. Recién teníamos una raíz, bueno, quedó una ecuación con raíz. Acá quedó una ecuación de segundo grado. Resuelvo la ecuación usando Bhaskara. Van a obtener los valores, menos 1 y menos 3. Esas serían las soluciones de la ecuación. Estos son valores que pertenecen al dominio, porque esta función, el dominio es todo los reales. Entonces, por ende, estos pertenecen al dominio de la función. Entonces, son puntos críticos. Siempre es importante que señalen, ustedes lo hacen ahí en sus apuntes, aparece siempre, cuando obtienen los valores, ponen ahí pertenece al dominio de la función. Es importante porque si no pertenece al dominio de la función, no son puntos críticos. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces esos son los puntos y no hay más. Acá, en este caso, chicos, no existiría puntos para los cuales la derivada no existe. ¿Por qué? Porque esto se haría con el supuesto denominador de la función derivada. Pero acá no hay denominador. O sea, eso va a pasar, chicos, cuando en la derivada, en la primera derivada, me aparezca la x, la variable, ¿sí?
independiente en el denominador, pero esto no tengo variables en el denominador yo acá porque tengo una función polinómica, una función polinomial, y no es una función racional. Entonces, como no hay x en el denominador, omito el paso este y no analizamos valores para el cual la derivada no existe, porque no hay x en el denominador, ¿sí? Bueno, listo. Ese es punto crítico. Y ahora, ¿qué dice el criterio? Acá está el criterio de la segunda derivada, lo puse bien resumido, bien abreviado ahí. Me dice que ese valor, que es un punto crítico, que son estos dos valores, reemplacen la segunda derivada. Si da mayor que 0, entonces yo voy a decir que ese c, o en c, hay un mínimo relativo. Si me da menor que 0, vamos a tener un máximo relativo. Fíjense que es al revés, ¿no? Mayor que 0, mínimo. Menor que 0, máximo. Así el criterio de la segunda derivada, como para confundirse un poco. Bueno, entonces voy a buscar acá la segunda derivada. Tomé una función bien simple para que lo podamos concluir esto rápido, ¿eh? La segunda derivada, 2x, esa es la segunda derivada. Y ahora particularizo, como me indica el criterio, que reemplace esos valores, c, en este caso son 2, por separado cada uno, y veo qué signo me da. Me interesa el signo, quiero saber si es positivo o es negativo. Nada más que eso quiero saber. Reemplazamos, entonces, ¿qué valor? Menos 1. ¿Qué signo me da? ¿Positivo o negativo? Esto es un 2 negativo, se resta, me queda un 2 positivo, ¿no? Voy a borrar esto. Me queda 2, o sea, me da mayor que 0. Como la segunda derivada particularizada para menos 1 me da un número positivo, es decir, mayor que 0, ¿a qué conclusión llegamos? Entonces, x igual a menos 1 es ¿qué? Mayor que 0, mínimo relativo. ¿Lo ven? Como verán, este criterio, siempre visto así, parece mucho más fácil porque hago la primera derivada y lo único que tengo que hacer es reemplazar la segunda derivada. Pero bueno, acá lo que pasa es que acá está fácil porque la segunda derivada es fácil. La segunda derivada es una función polinomial de un regalito, esto es algo elemental. Pero ¿qué pasa cuando la primera derivada tenga raíz y sea una cosa mucho más compleja? Ahí quizás ahí ya no me conviene aplicar el criterio de la segunda derivada. ¿Sí? Bueno, y hacemos lo mismo ahora con la segunda derivada para menos 3. Reemplazo acá. No. Mira acá. La segunda derivada me da menor que 0. 2 menor que 0. Entonces, conclusión, no tengo espacio para poner ahí. Voy a borrar directamente esto. ¿Qué es esto entonces? Un
con medio menor que 0, un máximo. Ahí está. ¿Sí? Ahí está.